Quiere chicha, quiere buenos comentarios, quiere que desfasemos, quieren que gane el mejor. No sé quién quiere que gane. Ir poniendo en el chat quién queréis que gane. Así hacemos una pequeña estimación. Vemos que Adric al final sacó a 6. No se la quiere jugar ni con Aldeano ni con Fox ni a Elba. Va a los 6. Bowsing Fist por parte de Adric. Estoy un poco apagado, pero tranquilo. Sí, no, esto ya te entiendes ahora. Tú espera, ya te entiendes. Es que vengo estoy acaloradísimo con todo el hype que me están metiendo estos jugadores. Vamos a ver. Y por parte de Sito vamos a ver el corte del fight. Rikosu dice, yo voto que ganará el más top tier. Casi. Sí, Rikosu, la verdad es buen voto. Campea muy bien ahí. Adric con las cuchillas le hace un buen throw a Upper. Vamos a ver el landing de Seto. Estudia muy bien ese Bowsing Fist, pero no consigue jugar de Adric. Está dominando Adric ahora mismo. Vivan los top tiers. Vamos a ver si consigue quitarle la vida antes de que pueda retar. Intentó ahí ese aéreo. Squally. Ese down through intenta hacer el up, pero no consigue conectar. Ese dive no consigue echarlo a Adric. Madre mía. Está empezando a remontar Seto. Sí, cuidado que él tiene el rage muy alto. Un side B se lo puede llevar, de hecho ahí lo intentó, me parece a mí, se lo canceló con un jab. Para las cuchillas, muy bien jugado por parte de Adric, está jugando muy safe, campeando bien con las cuchillas. Ese up out of shield. Madre mía. Vamos a ver que consiga ganar esta stop. Creo que va a tener la partida muy encarada, ese side B se lo castiga y se va. Primera stop para... Sí, primera stop para Seto. Ahora Seto lo que tiene que hacer es aguantar. Buen jab cancel por parte de Adric. Intenta leer la finta, no lo consigue. Buen dive. Se arriesga mucho Seto con los dives a veces para landear, Sí, lo hace bien, Vamos a ver, se lo lleva. Martín ha estado neutral de nuevo. Ahí está el caloret al aire de Seto. Va en parte de Seto. Vamos a ver todo el Geta. Madre mía, ese F-throw. Más caloret. Quiere quemar las cuchillas de Adric. No sé si sería un release. Quiso hacer un release o salió Adric del grab. No sé qué pudo ser. Buen F-throw para Bowsing, buen fight. Ese fire está frenando muy bien Adric con las cuchillas, con los fires. Doble fire. Intentó el triple fire, pero lo juntó muy bien. Caloret. La pique con esta. Throw, vamos a ver un backer. Bien, fire buena finta. Fire aquí se puede llevar. Está muy igualada ahora mismo la partida, Sí. 96 a 81%. La pique lo puede castigar. Fire. Vamos a ver si castiga la recovery. Y a ver si le hace la de las cuchillas que te hacía a ti. Sí, será cabrón. ¡Madre mía! Es Bowser, porque es Bowser y pesa mucho y no lo mata. Madre mía, no sé qué fue eso. Fuga aéreo. Ese misclick. Se lo va a llevar. ¡No! Madre mía. Esa influencia de Adric. El Claret intenta fastidiarle. El getazo se lo va a llevar. Es el Master Last de Ace Adric. Madre mía. Intenta leer el getazo, no consigue hacerlo. Vamos a ver quién se lleva esto más igualado, señores. 136 a 125. Le puede fastidiar la recovery. No tiene salto. Madre mía, lo puede castigar. Le da con uno de los pinchos del caparazón de Bowser. Madre mía. No consigo jugar por parte de Adric. Madre mía. Por parte de Seto. 1-0. Madre mía, qué interesante está esto. Señoras y señores, hay que recordar que Adric... eso hay que ponerlo, esperad. Seton viene de Winners. Importante. Seton viene de Winners y Adric viene de Losers. Recordad que Adric ahora mismo tiene que ganarle dos sets a Seton. Y empiezan ya. Esta es la pista favorita de Adric. Le gusta la música mucho. Sí. Y creo que también le parece muy bonito el fondo, que la verdad es bastante bonito. Esta es la final del torneo regional gallego. Aquí se va a decidir quién va a ser el mejor jugador gallego. Lo que no tenemos ninguna duda es que estos son ahora mismo, yo creo que Dani va a estar de acuerdo conmigo, los dos mejores jugadores gallegos. Sin ninguna duda. Los que tienen mejores resultados, los que llegan siempre a las finales, los que nos quieren que este clásico, madre mía. Ese con 60%. Otro upper. Seton está teniendo dificultades para landear. Consigue con el dive, hace muy bien eso Seton. Ponía muy bien Adric con el fire, no consigue conectar el grab. Bien quitado por parte de Seton ese backer.
Vamos a ver qué tal de Seton. Sigue campeando Adric con las cuchillas. Cuentas por parte de Seton. Bueno, aquí está, sí, vamos a ver. Vamos a ver, se da la vuelta a Seton, que creo que quiere buscar el backer. Lo consigue grabear. Vaya, el side B. Oh, ese. No piques el perfect seal. Lejos más no va a ser suficiente. Qué bueno ese perfect seal por parte de Adric. Intenta darle con la bomba de Shake. Vamos a ver si el backer. Madre mía, le lee muy bien el salto. Primera stock para Seton. Se le pone muy de cara a la partida. Caloret que lo corta muy bien con las cuchillas. Bowsing Fist tiene que matarle a Adric ya si quiere hacerse con esta partida. Ahí los dos se miran. El get up de Seton. Intenta el up B, pero se lo corta muy bien. ¡Qué buena! Daira F-Tilt, madre mía. El up B. No va a ser suficiente de momento. Es que es Bowser. Le falta un poco de rage quizás a Adric. Vale, vamos a ver si... Ese Bowsing Fist lo va a llevar. Martín en estado neutral. 30% de ventaja. Tiene que ahora que intentar Adric poco a poco, safe y poco a poco quitar el porcentaje a cuchillas. Sí, ahí está, doble fire, triple fire, cuádruple fire, madre mía. Es igual, el globo al borde, madre mía, qué buena partida, madre mía, qué jugada, madre mía, qué buena, le robó el borde, le hizo, creo que un backer, no sé lo que fue, las cuchillas y se llevó la vida. Y la partida de Seton. Y empata el set 1-1. Estos son los dos mejores jugadores gallegos. Estos son dos fueras de serie, Adric y Seton. ¿Cómo estás viendo el set? No sé qué va a pasar. Esto ni en Madrid-Barça, tío. 3, 2, 1. Es que Adric tiene que campear más. Tiene que jugar tranquilo. Sí, tranquilo y campearle más a Bowser. Sin prisa, tiene que ir poco a poco. Seton, nada, que siga así. Es un misclick y creo que intentó hacer un Bowsing Fist. O no, me parece que quiso hacer a lo mejor un Berregers. Porque lo volvió a hacer ahora. Vamos a ver, ese upper. Otro upper. 18%, le quita muy poco a Adric. Vamos a ver con las cuchillas. Fire sigue zoneando muy bien con los Fires y con los backers. Buena Bowsing Fist. Se cuida muy bien, se toma el castigo, no consigue. Ese ya creo que intentó cancelar en un grab, no consiguió hacerlo. Vamos a ver si lo castiga ese Bowser. Yo vi un Bowsing Fist ahí quizás. No tiene salto, Tiene que ir por ahí. Madre mía, doble Nair. Madre mía, se lo va a llevar, ¿no? No se lo va a castigar. Ahí no sé qué le hizo, le intentó grabear y se lo quitó de encima. Adric no quiere que alguien tan grande como Bowser lo agarre. Madre mía, ese backer. Intentó el Bowsing Fist. Vamos a ver si hace Caloret, efectivamente. Madre mía, intentó el get up. Qué buena fire. Grab. Vuelve a intentar el grab. El fire, perdón. Es que el fire de Bowser en el borde no tiene lag casi. Es muy buena opción para... ¡Oh, madre mía! Si a mí no va a llegar Bowser. Bowser necesita madre, se queda. Él está más encarrilado para... ¡Oh, ese side B se lo lleva! Lo aplasta contra la plataforma de la stage. ¡Oh, ese Footstool! Pensé que se lo llevaba, madre mía, lo hubiera quedado precioso. ¡Oh, ese petilda, doble fire, la grapa, madre mía! Cosas de Shake. Doble tilda, tilt. Es que no, este es imposible castearlo. Yo no sé cómo Nat es capaz de castear estas cosas, porque a mí no me da la olla. O sea, ese fire, Bowsing Fist. Madre mía, sigue campeando muy bien con las cuchillas. Yo creo que Adric está empezando a jugarle mucho mejor a Seton. Ahí hace un Uppy out of shield. Ese Uppy por parte de Seton. Perdón, Uair. Aquí está Dark para... Está borrando los pepes que tiramos a la pantalla. Ese Caloret. Se nos está yendo un poco la pinza. Madre mía, vamos a ver el get up de Adric. Muy bien buscado. No quise echar eso Seton. Lo que estoy con un backer Adric. Vamos a ver el get up de Seton. Le consigue hacer el Uppy. Se lo va a llevar, no. Buena de ahí. Ahí está. A las hit está esto, Adric, cuidado. Qué bien. ¿Tú se lo hizo aposta o no? Se lo va a castigar. Es que la clave de estas partidas son los misclicks de Adric. Sí, es que Adric. Es que Seton castiga muy bien. Le castiga muy bien. Y Bowser castiga muy bien con el side B.
Hostia, muy bien. Pues 2-1 y a ver, a mí la verdad me gustaría ver un reset de la bracket. O sea, a mí me gustaría verlo. A mí siempre me gusta que en las brackets haya reset, porque hay más partidas, hay más emoción, los jugadores igual se ponen más nerviosos, puede haber comebacks. O sea, me gusta más para el espectáculo y para el espectador. Está muy bien. Pues nada, Adric en su línea. Las llanuras, ya está. Buen backer, está dictando porcentaje. No sé qué pasó ahí. Doble fire, Bowsing Freeze. Carga las cuchillas, no consigue conectarlas. El jab de Bowser. Así con los jabs, Seton. Ese fire, le da toda la cara. Sí, buen jab, busco el vaquero. El F más casi. Le dejó muy tocado el escudo a Adric. Sí. Le roba muy bien, el que hace, le va a hacer la misma jugada de antes. No volvió a robar, no lo consiguió. Madre mía, ese F tilde, intentó leer la finta. Buen down through a... la pin. Qué buena influencia, aparte es Bowser, pesa mucho. Es el personaje más pesado del plantel. Buen fire del plantel, o sea, sí. Un poco probable que la partida vamos a complicarnos un poco. De 3 a 141 vamos a ver si Seton es capaz de aguantar. Vamos, el Getapos lo castiga muy bien, intentó leer la finta también, pero no lo consiguió. No, el F smash. Se lo va a castigar, no. Es que eso mata muy poco, ese F smash de Shake. Tiene que matar un pelín más quizás para que Shake fuera baneado. Esos jazz de Seton. Está jugando muy safe Seton ahora mismo, pero Adric campea con las cuchillas. Ese fire no se lo va a llevar. Muy bien, buena D por parte de Seton. Vamos a ver el get up. Vuelve con roll. Madre mía, se lo va a castigar Adric. Tiene que cargar las cuchillas, las va a tirar mulas. Es que muy bien Seton. Buen fire. Hay que sacar este. Ese buen rey se lo va a llevar. Se lo va a llevar. ¡No! Buena D por parte de Adric. Madre mía. Eso ha sido un misclip, pero yo creo que lo hizo aposta. Se canceló la granada con la granada se lo borra. Dice muy le roba otra vez. Que bien lo hace Adric. El vaquero se lo lleva. Se lo lleva. Vamos a ver si se empata el set. Nervioso, intentar quitarlo más. Sí. Bueno, ya por parte de Seton. Ese Caloret. Fire a Side B. No consigue conectar nada. Seton tiene que matar a Adric ya. No le castiga con el Side B. Madre mía, back air. Cuchillas. Ahí tiene la grande, no ha escapado. Qué buena Adric. Con esos aéreos, sí. Me da con las cuchillas a través de la stage. Madre mía, qué giros más raros tiene esa cosa. Vamos a ver el landeo de Adric, landea muy bien. Ese grab se lo va a llevar. F-throw, sí. Estaba muy claro, tenía demasiado porcentaje. Vamos a ver, Caloret le roba porcentaje. Casi igualó la partida solo con el Caloret. Bowsing Freeze otra vez. Madre mía, que Bowsing Freeze, que menos juega de que estos Bowsing Freeze. El jab no consigue conectar el segundo jab. Vamos a ver, Adric tiene que pensar algo porque parece que Seton intenta remontar la partida y poco a poco lo va consiguiendo. Madre mía, ese Abby está remontando la partida. Seton creo que esto se puede acabar aquí. No queremos que se acabe aquí el regional. Abby con los dos hits del Abby. Eso no es muy fácil de ver. Los dos con sus fires, zoneando. Buen dash por parte de Seton. Madre mía, esto lo tiene Seton un poco encarrilado. No, ahora mismo el momento no es para Adric. Tiene que campear con las cuchillas. Muy bien juego por parte de Adric. Vamos a ver, se grab. Va a ver. Se consigue llevar. Madre mía, qué tensión. Otro throw, vamos al follow up. Consigue conectar nada, salta muy bien Seton. Tiene que jugar con las cuchillas Adric. No puede precipitarse. Vamos a ver, sí, con las cuchillas. Ese fire. Madre mía, me estoy dejando aquí la voz, Dark. Sí, con las cuchillas. Es que. Sí, más cuchillas. Me pierdo. Más cuchillas, más. Vamos a ver el Qué difícil es castear a un Shake. Esto se puede llevar a la partida, madre mía. Sí, se vienen los dos. La tensión se palpa en el ambiente. Ya, por parte de Seton, esto puede ser. Busca el 6B Seton desesperadamente. Lo vuelve a buscar. Adric está. Lo buscó 3 veces Seton, no consiguió conectarlo. Madre mía. Puede ser aquí al final. ¡Eso que tiene! ¡Madre mía! ¡Madre mía!
Las cuchillas anguladas al Bowsing Fist. Probablemente os hemos spoileado, lo sentimos mucho, a nosotros nos pasó lo mismo. ¡Qué partida, madre mía! ¡Qué bien juego por parte de Adrix! Yo estoy sudando, estoy temblando, no sé cómo debe estar Adrix. Adrix Seton también está con. Tengo la cabeza... 2-2, joder. No puedo con esto. 2-2. Y vamos a la última partida de este set. Si gana Seto, se llevará el torneo regional de Galicia, el primero. Se llevará un trofeo muy bonito para casa. Y si gana Adrix, pues reset de bracket, que es yo creo que lo que quiere todo el mundo. Vas Adrix. Fight. A ver qué tal. Ya va Caloret. Se va a comer ahí un 15% más o menos. Vamos los Fires. Yo que Adrix está ya un poquito más tranquilo, se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor con Shake. Se va a castigar. Madre mía, Backthrow. Intentó el F más. Pues lo hubiera matado, creo yo, ¿eh? Ahí al borde. No sé. Pero intentó el backer ahí Seto, se lo cortó muy bien. Con ese aéreo. Adrix. Se faira. Bowsing Fist, lo hace muy bien Adrix. Buenas cuchillas, atravesando el Caloret. La suba muy bien Seton, pero la ve Adrix. Buscó el Bowsing Fist, está demasiado porcentaje ya para conectarse Bowsing Fist. ¡Madre mía! Ahí un poco, el lápiz más un poco random. Se carga el globo. Busca la granada, no la conecta. Carga las cuchillas. Vamos a ver este gimpeo con las cuchillas. Intentó robar el borde, no lo consiguió, no le leyó bien el agarre del borde de Seton. El AP 69%, pero tiene muchísimo rage Bowser ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado. Bowser tiene un potencial de KO muy grande, como te conecte con un golpe. Ese F-tilt. Vamos a verlo, pinta muy bien Seton. Vamos a ver el gimpeo. Vamos a ver. Lo pinta muy bien. Está ya el castigo. F más se lo lleva. Cuando sea así, tiene que hacer Qs más. Sí, pero a lo mejor no le da bien con la... No sé, igual debería. Sí, a ver, puede ser. Tú controlas más de 6, yo no voy a meterme. Yo igual haría. No harías eso. ¡Madre mía! El Fire a doble F tildar. Madre mía, no te echea ese Dire. Qué tensión, por favor. Esto no es apto para cardíacos y para casters tampoco. No, y uso el Caloret. Lo va a matar. Qué buena, saltó muy bien ahí Adrix, cortando ese momentum. Cuidado, es muy arriesgado. Se fue castigar, se lo castiga. Un poco, no sé si fue de suerte porque sí, yo creo que Adrix se iba a agarrar. Se iba a agarrar y falló el ángulo de la película. Ahora mismo hay que jugar tranquilo, tiene que quitar porcentaje, hacer combos, campear con las cuchillas y no jugarse ni un pelo. ¡Esa era como la buena! ¡Wow! Le falta un pelín de rage, qué pena, porque habría sido una kill muy bonita. Vamos con Adrix un poco porque queremos... Yo ahora mismo voy con Adrix porque quiero más partidas, efectivamente, sí. Ahí está el Caloret. Bowser, vamos a ver si consigue la kill, se va a castigar. Adrix tiene que hacer la kill rápido porque Bowser puede remontar. Le rebota muy bien el borde, ese backer. Vamos a ver, le intenta de nuevo lanzarlas. Busca el Ape Smash, no consigue conectarlo. Madre mía, qué tensión. Que tenga mucho cuidado Adrix porque con 2 o 3 golpes le puede poner porcentaje de KO. La pinta muy bien. No lo mates, Bowser pesa demasiado. Madre mía. Vamos a ver, Adrix. Se esperan los dos. Le puede castigar muy bien, buen dash. Adrix carga las cuchillas, lo hace muy bien. Porque a altos porcentajes Shake puede molestar mucho con las cuchillas. Ahí Seton intenta leer. Tiene que saltar y tirar cuchillas. Sí, probablemente sí, pero. Madre mía, sí. Ya va a por Seton, vamos a ver si. Sé que se puede llevar Seton aquí. Aquí se puede llevar el campeonato. Fire. O sea, Adrix, si da con las cuchillas, muy bien Seton. Seton está buscando el side. Va a castigar. Buscando el mucho cuidado que. Se puede castigar. Le dejó el segundo hit. Madre mía, yo creo que ahora busca el side B. Adrix lo sabe. Adrix está cambiando. Y vamos a ver. Se lo va a llevar. ¡Qué buena! Caloret. Madre mía. Me voy a tapar los oídos para no comerme spoilers. Lo mismo que la fauna. ¡Se lo lleva! ¡Reset de bracket! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Reset de bracket! ¡Madre mía!
reseteamos, ¿verdad? Que esto es lo que queríamos. Uf, qué tensión. Tuve que taparme los oídos. Sobrevive. Ya veo lo que se suele poner, se suele hacer así. Rip in peace. Madre mía, dice Gicosu, rip in peace. Me voy, no, Gicosu, quédate al reset, hombre. Va bien lo mejor. Uf, madre mía. Sí, Overkill va con Adric a muerte. Uf, pues... me está gustando, buena final. Yo creo que es unas Grand Finals que pedía todo el mundo. Van a empezar, ¿no? Ya empieza. Aquí, esto es uno para chicos. Ahí está Jen, sí que echáis de menos. Un saludo, Yellow. Vamos a ver. Ahora es partido nuevo completamente, o sea, aquí ya no vale lo que hiciste. Y ya. De nuevo, set 0-0, se empezó otra vez. Aquí no pasó nada. Vamos a ver, 38%. Ese busca los fires, doble fail. Madre mía. Nos conecta muy bien Adric, hace muy bien, tiene muy bien el timing aprendido Adric con Shake de los fires. ¡Qué buena faina! Bouncing Fist. Vamos a ver. Tira las cuchillas, coño. Joder. ¿Qué tirar? Buen fire. Casi le da con el doble ese Bouncing Fist. Se sube muy a la plataforma con el Bouncing Fist. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Es que tuvimos un corte aquí del streaming. Vamos a ver ese throw a fire. Sí, cargando las cuchillas, de momento lo tiene de cara Adric. Ese cuchillas anguladas. Buen fire así porque consigue volverse, Seto se lo puede castigar. No se lo castiga. Muy buena recovery por parte de Seto. La verdad, Bowser tiene buena recovery, o sea, parece que no, pero... Sí, además Seto lo sabe hacer. Sí. Qué buena primera partida para Adric. 69%. Porcentaje high. Ahí está, madre mía. Otra vez parte de Adric. Esto tiene muy encarrilado a Adric, no puede ponerse nervioso, tiene que seguir jugando como está jugando. Qué buen shake tenemos en Galicia, madre mía. Por desgracia, sí. Por desgracia. No. Yo lo sufro mucho. Ahí Adric intentó romper el globo. Yo nunca me fijo en el globo cuando juego aquí, tío. Yo estoy muy contento, demasiado concentrado para ver los globos. Madre mía, triple fight. Ahí le intentó quitar el club de Edge. Hay aquí una mosca que me está molestando. No la mates, pobriña. Es un animal. ¿Quiere explotar al final? A ver, ¿dónde tenemos? Bueno, hay parte de ese juego tiene... ¡Madre mía! ¡Ese fight! Parte de Adric. Se lo lleva. Vamos a ver, Adric tiene que hacerse con esta partida muy rápido si quiere dar una sorpresa sin golpes sobre la mesa. Madre mía, esas cuchillas que atraviesan el Caloret. Sigue dando las cuchillas. Nunca vi a Adric jugando tan así, o sea, con nosotros siempre va más agresivo, pero cuando se juega algo, juega ultra safe. A mí este Adric me gusta, o sea, cuando ya se gusta a sí mismo, cuando ve que... ¡Ese Bouncing Fist se lo va a llevar! Primera partida para Adric, que se pone por delante en el torneo, le está dando la vuelta al regional. Seton tiene que pensar algo. Madre mía. Aquí dicen en el chat que gane Adric porque es mejor que Seton. Lleva un PJ mejor. Adric, vamos. Destino final. Esa ha sido la counter de Seton. Qué raro, o sea, Seton le viene mejor históricamente las plataformas, pero yo creo que al ser contra Shake quiso eliminar las plataformas y dijo, mira, partida plana, vamos a destino final. Vamos a ver ese landeo de Seton. Tiene a Adric contra las cuerdas a Seton. Pero hay que recordar que aunque Adric gane esta partida, en la HobbyCon fue lo mismo y Seton le remontó 0-2. Aquí hasta que se acabe. 3-2 aquí, claro, hasta que se acabe. Hasta la última partida, esto no se acaba, aunque suene una tontería, porque esto no se acaba. Parte de Adric, vamos a ver si me castiga el Vegeta. Me está diciendo por el chat de Cano que igual podría sacar a Lucario, Seton. No lo va a sacar. No, yo creo que tampoco lo va a sacar, pero... No es que no le vaya, no hay posibilidad ninguna. A ver, pero por lo que dicen, Lucario es un buen counter de 6, se dice que es el mejor. O sea, Seton le va a dar siempre con Bowser, no es que va a cambiar ahora... No, a ver, yo seguiría con Bowser también. Pero bueno, por dar alguna idea, y seguramente Seton se lo planteó, pero al final decidió
decidió seguir con Bowser, confía mucho en él con su side Bien, B. las cuchillas. Porque a ver, si se pone nervioso y tiene algún misclick, le puede castigar muy bien y muy fácilmente con el side B de Bowser. ¡Wow! Se lo llevó a ese Fire. Seton está ahora mismo contra las cuerdas. Vamos a ver si consigue. ¡Wow! Ese va, ese misclick de nuevo. No sé si lo hizo aposta o no. ¡Oh, ese! Fire intenta el triple, no lo conecta. Un buen Nair. Salvándose del castigo de Seton. ¡Oh, buen jab! Cancel. Back throw. Escuda muy bien ese posible Bowsing Fist de Adric. Intenta grabarle, no es capaz. Buen jab. Vamos a ver, tiene que matar a Seton muy rápido. Buen caloret. Exclusivo. Ese Fire. El Fire ese que destruye universos. Tiene a Adric que le va a dejar con pesadillas esta noche. Vamos a ver ese. Esos combos. Es que no me da la olla para castear esto. Madre mía. Es que hace slice, hace fires, hace una velocidad de vértigo. Madre mía. Ese F tila. Estoy demasiado callado, no puede ser. Sigue campeando, es que a mí. Castiga. Ahí intenta. Locura. Buen jab, attack por parte de Seton. Ese roll hacia atrás que lo puede castigar Adric. Busca el Nair. Carga cuchillas, escuda. Backer. El Bowsing Fist. Puede castigar Seton. Le dio un backer en toda la cara. Con el Caloret. Andrea muy bien Seton con los Calorets. Fire, a ver si tiran las cuchillas, no, prefiere cargarlas todas. Se las tira anguladas. Estuvo muy bien Seton. Fire, que bueno estuvo está haciendo Seton. Intenta. Ese ahí se lo puede llevar. Tiene Rage. Le faltaba, le faltaba un pelín de porcentaje. Madre mía, cuidado que esto se puede llevar Seton esta partida. Ahora mismo Momentum es de Seton. Y que confundí Momentum con Seton. Vamos a ver si consigue llevarse la partida. Madre mía, le roba el borde otra vez, ese backer. Vamos a tirar las cuchillas. Y luego le tira las cuchillas, vamos a ver, ese impeo. El Fire, es consigue volver Seton. El escudo lo fintea muy bien. Madre mía, lo puede castigar. Le dio con los hits. Vamos a ver si se lo lleva. Muy buena Adric, 0-2. Y a ver si. ¿Qué vamos a ver? ¿Otra como la hobby? Vamos a ver otra combo. ¿Una comeback? ¿O qué vamos a ver aquí? Ya le hizo. O sea, le hizo antes Adric una comeback a Seton, ¿no? Y a ver si Seton se la devuelve. Estaría guay, la verdad. Ver ahí una pelea de comebacks. Por el momento tiene Adric todo muy encarado, ¿no? Sí, Adric está jugando increíble. Sí, está muy bien. Aunque lo que decía Joan, lo dijo con tu partida contra Adric, que aunque gane ahora Seton, lo bueno es que Adric va a poder elegir stage en las dos siguientes. Entonces, a priori, todo encadenado para que Adric gane el torneo. Pero bueno, es Seton, o sea, no podemos subestimar a Seton. Sí. Es el actual campeón de la Hobby, de la Spotac, de todos los torneos grandes que se han hecho en Galicia. Pero vamos a ver quién se corona campeón gallego. De momento Adric todo a favor, vamos a ver. Sí, madre mía, que parto de golpes de ambas partes. Está muy igualada esta partida, aunque ahora parece que Adric toma un poco la ventaja. Sigue probando las granadas. Correcto, la segunda. Buena. Buenas cuchillas, sí. Vamos a ver si consigue. Buen back throw. Bueno, ese up. Parece que esta vida la tiene muy encarrilada Adric. Ese Fire, vamos a ver el gimpeo. Le va a robar el borde, ¿tú crees? No. Lo intentó. Yo creo que lo intentó. Perdió la bola. ¡Qué bien te echea! ¡Madre mía! No lo consiguió. ¿Y lo va a matar? No. Está haciendo esto, tendremos mucho rey. Y de nuevo sin filo va a castigar Seton. Sí. Error de Adric, no debió haber hecho eso. Seton se lo leía. Ese up out of field de Seton, estando el 9%. A ver lo que tiene que hacer Seton. O sea, quitar porcentaje y aguantar. O sea, ese Fire. No sé si consigue no perder mucho porcentaje. Tirar las cuchillas. Madre mía, ese F-Tilt. Vamos a ver, follow-up, el Dire que bien landea a Seton con eso. Pinta muy bien, le roba otra vez el borde, vamos a ver, va a down tilt, efectivamente. Follow-up no consiguió conectar nada, F-Tilt, no consiguió conectar nada. Vamos a ver el Calvet, no lo hace. Intentó el Fire. Le pilla ahí. El Calvet lo angula muy bien Seton, molestando a Adric.
Vamos a ver. Busco. Madre mía. Es más. Toda la espalda de Adric. Vamos a ver. Seton buscando el grab, me parece. No, intenta hacer un nappy. Estuvo muy bien Adric. No consigue castigarlo con el F smash. Pudo haber llevado esa vida. Tiene que matar muy rápido a Seton, si no, se le va a poner esta partida muy difícil. Vamos a ese back throw. No se lo lleva. A ver, gimpeo. Vamos a misclick de Adric. No puede ser. Esto es un Seton puto Adri otra tantea. vez. Esto es full Adric. Un Adri de la muerte. Bienvenidos al mundo de los 6. Fallando los Bowsing Fish por granadas. Qué pena esto. Esto sabes que va a ser lo peor, que va a afectar mucho igual en la moral de Adric. No se va a ver. No debería. confiado. No debería, pero conociendo a Adric sí, que se me va la voz. Eso se pone nervioso Adri. Vamos a su stage. Es que con Suárez cuando Seton gana 2 más. Pues sí. Pues sí. Fire. Muy bien, Seton, vamos a ver qué tal. Buen get up. Get up attack. Estamos en el counter de Adric. Pues Caloret. Buen firewalk. ¿Qué hitbox tiene? Dio por arriba. Ese Adric. Quita porcentaje Adric. Como que pasó, se nos fue durante unos instantes la emisión. Pues esos fires, no sé cuántos ha sido, 2, 3, 40 fires de Adric. Los dos están viendo, están esperando. Rolean muy bien Seton, se esperan los dos muy bien. Vamos a ver, va a intentar el backer, no sé conectarlo. Adric espera muy bien en la esquina. Buen Nair, intentó el jab, no consiguió conectarlo. Muy bien las cuchillas, no se está igual que si en esta partida. 39% de 81, vamos a ver si consigue landear. Seton parece que el momento ahora mismo era para Adric. Se consigue hacer, buscó el backer, lo quita muy bien Seton, pero no consiguió. ¡Oh! ¡Madre mía! Fue ese F-tilt. Intentó leer la finta, no consiguió. Echea muy bien. Qué buen test, señores. Vamos a ver. Ese Uair. Vamos a ver si consigue. Intentó darle con el lap y eso hubiera sido kill. Me parece a mí. Me corrige Dar si me equivoco, pero hace más así. ¡Qué bien! Campeado por Seton, madre mía. Yo creo que intentó un jab cancel, pero no le salió. Pero ese. Ahí está, Seton sí que le sale, es el señor de los jab cancels. Venga, joder. Bueno, pues más parte de Adri. Ahí Seton pecó un poco porque no se ha habido la invencibilidad a Adric. Un pequeño fallo que le puede costar muy caro. Recordamos que están jugando un buen premio, están jugando un trofeo. Y cualquier fallo puede ser vital. Vamos a ver, esos fires de Adric. Le dio ahí con un aéreo, no sé cuál era. Vale, sí, con los fires, doble fire. Backer que no consigue conectarlo. Están las cuchillas de Adric y los dos zoneando muy bien el Caloret. Qué buena B por parte de Seton, madre mía. La partida parece que va a ser de Seton. Backer de Adri. Madre mía. Ese AP. El momentum es de Seton ahora mismo. Se puede. Descuida muy bien. Se va a llevar. No. Qué buena de ahí. Buen salto por parte de Adric. Madre mía, ese AP da con los 2 hits. Cuidado que Adric, sí, en cuanto le gana a Adric, se puede llevar el torneo. Se lo va a llevar. Que no lleva. Sí, señor. 2-2. Nos vamos a la última. Hype. Puro hype es esto, señores. 2-2 con la bracket reiniciada. Se va a jugar todo a última partida y por ahora tiene la ventaja porque puede elegir counter. Sí. Bueno, pues es una counter como esto. A ver qué elige, no lo sé, no sé qué va a elegir. Parece que de momento cambia de skin, la skin roja. Elige la skin roja y va a ir, no lo sé, a Pueblo. ¿Qué va? A ver qué os va. Otra vez, llanuras de Gao. Dark, estoy nerviosísimo. También, vamos a ver. Estoy muy nervioso. Pero esta es la final del torneo regional gallego, última partida, bracket reiniciada. Los dos mejores jugadores gallegos. Empieza Adric muy fuerte con los fires. El 39% que le sacó, no sé qué tap de Bowser. Seton, perdón. Ese fire. Ese efectiva fire. Sigue haciendo muy bien los fires. Adric tiene muy presionado el borde. Y ya casi tiene igualada la partida con un lugar de golpe solo. ¡Qué madre mía! Que bien le leyó la cinta con ese V más cargado. Con los fires. Es que mete genial los fires. Neutralero, ahí eso fue un Bowser Freeze. Me break con misclick. ¡Oh! Madre mía, qué cosa más rara
Y le da con un down. Y es que hizo un down B, pero con las cuchillas como que le cambió el momentum, ahí algo raro y le desplazó de una forma muy extraña a Seto. Le bien el get up, Sí. a ver. No, el get up muy bueno de Adric. Ahí está el throw, vamos a ver a Bueno, Upper. no va a ser suficiente de momento. Qué tensión, qué partida. Es la final del torneo regional gallego. Streameado desde Smash Bros. Spain. La B de Seto. Es que el que gane esta stop, encarriladísima va a tener la partida. Va a ser un golpe mental. Porque yo creo que Adric, si Adric esta no. vida se va a venir abajo. Pues ahí de igual se lo lleva, sí, se lo lleva. Pero Y stop sí, para Seto. y Adric tiene que intentar matar muy rápido a Seto. Vamos a ver si lo consigue leer la pinta. No ha escapado. ¡Oh, sí! Doble jab cancel a nada. Vamos a ver. ¡Oh, el Apex Smash se lo castiga muy bien! 12%. Esto está muy equilibrado. Era un poco el caloret. Madre mía, te echa muy bien eso. ¡Oh, ese jab! 10 de plomo, ¿no? 52%. Adric lo empieza a tener un poco más difícil. 64 momentos de Seto. Madre mía, se juega aquí mucho, señores. A ver quién va a ganar esto. Cuchillas. Madre mía, pues yo tampoco me voy a tapar los oídos. Ese que se caía. Vamos a ver. ¡Oh, ese era un B! ¡Ganó! Salti de Seto. ¡Qué grito de Seto, madre mía! Ojalá saliera en cámara eso.